Buenas noches. Hoy Perú 21 publicó una encuesta de Pulso Perú, es decir, de Datum, sobre las tendencias ideológicas de la población peruana, que ha despertado cierta discusión porque, según esa encuesta, un 58% de los encuestados se ubica en una posición de centro básicamente entre las atribuciones del Estado y las del individuo, y solo un 3.2% serían izquierdistas o se identificarían con una posición llamada progresista o izquierdista, 4.8% con una posición liberal, 2.5% con una posición de conservador, es decir, de derecha, y un 31.4% serían totalitarios. 31.4% serían totalitarios. Y por supuesto este porcentaje ha encendido señales de alarma. 31.4% totalitarios, y esto coincidiría con el porcentaje que obtuvo aproximadamente Ollanthumala en las elecciones pasadas. Sería ese tercio, digamos, estatista, ultraestatista y quizás antisistema, etc. Pero si uno revisa la entrevista, la encuesta, descubre que en realidad está planteada para otro país, para Estados Unidos, está hecha para, digamos, las categorías que se manejan en Estados Unidos, no acá, de modo que no sería aplicable a nuestro país. No se ha hecho, por lo visto, una tarea de adaptación. Por ejemplo, la siguiente pregunta considera tres posibilidades. El Estado debe limitar la entrada de productos de otros países para favorecer a los productores nacionales. Y dice, el Estado debe limitar la entrada de productos de países subdesarrollados, ya que se producen con mano de obra barata. Este es un dilema, una discusión, un debate que hay en Estados Unidos, no en el Perú. ¿Cómo en el Perú nadie ha planteado limitar la entrada de productos de países subdesarrollados? El Perú es un país desarrollado. En Estados Unidos no quisieran, y por eso fue difícil que allá se aprobara el TLC con el Perú, no quisieran importar efectivamente productos de países como los nuestros porque son más baratos. Y las fuerzas proteccionistas se oponían. Finalmente se aprobó felizmente el TLC. Pero hay otras preguntas de este tipo, por ejemplo, en el tema de inmigración. Hay que limitar decididamente la entrada de nuevos inmigrantes o expulsar a aquellos que no se integren. Eso no es un problema en el Perú, esto es un tema de Estados Unidos. Entonces, frente a eso, hay una posición que no debe haber diferencias de derechos en función del lugar de nacimiento o nacionalidad, etcétera, ¿no? Entonces, aquí los dilemas que se plantean son los norteamericanos, no los peruanos. Claro, vale la pena llamar la atención acerca de que en esa pregunta sobre la globalización, sobre la entrada de productos de países, cuando preguntan el Estado debe limitar la entrada de productos de otros países para favorecer a los productores nacionales, hay que llamar la atención acerca, ahí sí, de que el 50% de los encuestados en el Perú responde que sí, el Perú debe limitar la entrada de productos extranjeros. Como si nuestra población no se hubiese enterado que tenemos en realidad un mercado completamente abierto, ya desde hace bastantes años. Se empezó a abrir la economía a partir de los 90 y tenemos un libre comercio con el exterior en buena cuenta, arancel prácticamente casi cero, y esto hace posible que nuestra economía haya ido creciendo más rápidamente, que sea más fácil la importación y la exportación de productos con insumos importados eficientes y baratos, en fin. Pero hay otras preguntas, por ejemplo, sobre el tema de la solidaridad. Se presentan las siguientes opciones. El Estado debe encargarse de eliminar o reducir la desigualdad y la pobreza en la sociedad. Acá un 48% está a favor de eso. Pero la otra opción es, las instituciones privadas de caridad deben ser las principales canalizadoras de la solidaridad de la sociedad. Este es un dilema, un debate también norteamericano. En Estados Unidos los republicanos sostienen que son las instituciones privadas de caridad, en fin, las que se encarguen de la solidaridad y no el Estado. Aquí nadie discute que sea el Estado el que haga la redistribución, eso es una especie de valor adquirido
o una suerte de consenso nacional, salvo pequeños grupos que opinan lo contrario, sobre todo los muy liberales, etcétera, ¿no? En fin, hay una serie de otras preguntas de ese tipo que ya no vamos a insistir, pero a lo que voy es que, en definitiva, ese 31.8% totalitario en el Perú es engañoso, porque lo que estamos proyectando es una plantilla de preguntas aplicables a Estados Unidos. Seguramente que en Estados Unidos, efectivamente, Estados Unidos tiene una cultura ideológica, política mucho más liberal, entre comillas, donde el individuo tiene un protagonismo mucho mayor que en el Perú. Entonces por eso aquí aparece tan alto, 31%, los que serían totalitarios en Estados Unidos. Bueno, ha habido noticias acerca de candidatos a la Defensoría del Pueblo. Se ha dicho que, por ejemplo, Eduardo Ferrero, el ex canciller, también sería candidato a la Defensoría del Pueblo. Eso sería una muy buena noticia, sin duda. Y otro miembro también del grupo, del equipo que integró la gesta de La Haya, sería también candidato a la Defensoría del Pueblo, no sabemos cuál. Pero hemos estado consultando con varias bancadas y nos dicen que en realidad los 5 nombres voceados en el Congreso son Walter Gutiérrez, Gastón Soto, Guido Lombardi, Eduardo Vega y Angélica Sayán. La propuesta de Eduardo Ferrero sería una propuesta reciente de Perú Posible que todavía no se ha planteado a los demás grupos. Sin embargo, claro, sería interesante que se planteara efectivamente. Bueno, vamos a estar ahora con Fernán Altuve, que se lanza a la alcaldía de Lima. Vamos a conversar con él acerca de sus planes y proyectos. Vamos a estar con Ángel Neira, congresista de Fuerza Popular, que ha sido incluido dentro de los socios de esta cooperativa llamada COPEX, que fue fundada por uno de los miembros, supuestos miembros de todo este complejo mafioso vinculado a ANCAS y más allá de ANCAS también, el señor Rodolfo Orellana. Sostiene Neira que él no tiene nada que ver, vamos a conversar con él. Y finalmente vamos a estar con Elart, me ponen acá, Edgar debe ser Melgar, congresista de Fuerza Popular. Hoy día estuvo en convocó a una audiencia en Huacho para ver denuncias de corrupción contra el gobierno regional de Lima y se presentó de improviso el presidente regional con matones y arremetieron contra la vicepresidenta y otras personas que estaban ahí. Hubo una bronca, una pelea de varios minutos. O sea que las denuncias de corrupción en los gobiernos regionales continúan. Regresamos.